Entrevista del día, Bodega Araujo. Si amás el vino tanto como nosotros, te invitamos a conocer Bodega Araujo, más que un lugar para comprar vinos, donde la pasión se convierte en vino y la naturaleza se convierte en sabor. Bueno, vamos a conversar con Sergio Rulli, que es doctor en Ciencias de la Comunicación Social y experto en comunicación no verbal. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola Marcelo, buenos días, saludos a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, nosotros hicimos ahí algunas consideraciones sobre el debate, Sergio, de las cosas que se dijeron, pero en el debate también se vieron posiciones, gestos. Contanos un poco sobre este aspecto, qué es lo que vos viste, y después me gustaría hacerte algunas consideraciones, por favor. Cómo no, con todo gusto. En primer lugar, que aunque analicemos la comunicación no verbal de los candidatos, eso no puede ser visto por afuera de su comunicación verbal, Claro. porque ambas están integradas. Pero todo esto depende de por dónde entremos a la cuestión. Por un lado o por el otro, vamos a llegar probablemente a conclusiones similares, según mi visión, porque tanto la comunicación no verbal como verbal de los candidatos estuvo alineada a los estilos que representaron. El debate sirvió en primer lugar, desde este punto de vista, para que quedaran configurados los personajes de la contienda con absoluta claridad. ¿Qué tienen estos personajes en particular? Bueno, Massa es un político profesional y Milei es un excéntrico que viene de afuera, un economista que viene de afuera de la política. Como todo profesional de la política globalizada, Massa es un experto en comunicación televisiva clásica. Está muy entrenado. Cuando digo televisión clásica, me refiero al rol de un buen animador, conductor o incluso periodista de la televisión, quienes utilizan muy apropiadamente los gestos que realizan con sus manos para darle la mayor proyección posible de asertividad y credibilidad al discurso verbal. Esto es algo que se logra acompasando los gestos que hacemos con las manos, los movimientos que hacemos con las manos cuando conversamos, por ejemplo, para marcar el ritmo o para ilustrar una idea. Ilustrar una idea podría significar algo como lo que hizo Massa, de utilizar gestos rectos, bajando el canto de la mano como un hacha, indicando dirección, indicando decisión, para dar solo un ejemplo. Milei, en cambio, representa a un personaje académico que, aún utilizando terminología de su especialidad, su estilo expresivo lo aleja del arquetipo del profesor universitario tradicional, ya que esto se debe a que su gestualidad facial es exagerada, es muy intensa, y esta intensidad a muchos le molesta, aunque también es parte de su aspecto más espontáneo y genuino, y hay personas que aprecian eso. Entonces, por un lado tenemos a los personajes en la contienda son un político profesional que es un buen vendedor de ilusiones, y un economista excéntrico que habla en difícil pero es genuino. Y digo que es un buen vendedor de ilusiones porque por más que su aplomo haya sido casi impecable, ha estado muy bien no solo en este debate, sino en el anterior, en términos de mantener el control, mantenerse aplomado, no hacer gestos demasiado intensos que puedan resultar desagradables para alguien, en contraposición a Milei. Y Milei, como economista que no pertenece al campo de la política, bueno, no estuvo preparado para la ocasión. Y esto no es un juicio de valor en términos de quién es más creíble o quién es menos creíble. Esto tiene que ver con que Milei fue al debate como si fuera un estudio de televisión a debatir con el periodista o con otros de los presentes en lugar de hablarle a la gente, cosa que sí hizo Massa, quien prometió a todos los sectores posibles todo lo que fuese posible prometer. Sergio, Sí. coincidimos en esto. Fue bastante evidente que Milei no llevó adelante una estrategia
que hubiese pasado, por lo menos en lo que la mayoría pensábamos, hubiese pasado por él acorralar a quien tiene más cosas que explicar. Pero ¿cómo pega? Porque entiendo que si tomamos el debate encapsulado, sí, quien muestra más aplomo, mejor movimiento, más firmeza, que evidentemente ha sido Massa, encapsulado puede generar una imagen, pero si esa imagen no se condice con toda su trayectoria y termina siendo muy prolija para el debate, pero muy incoherente con relación a todo lo que ha sido su récord o su pasado o su historia, no termina chocando todavía más, por más que luzca sereno, sobrio, firme, porque claro, es una persona que viene de 30 años de política y tiene todo un recorrido, ¿no? Sí, claramente la contradicción entre lo que se presenta en la pantalla y la realidad es un hecho. Es un hecho mediático que ocurre en todo el mundo respecto de los candidatos y de otras cosas que pasan en el mundo. La pregunta es, ¿pantalla mata realidad? O sea, lo que Massa es capaz de representar frente a una cámara, ¿puede hacer que desaparezca todo aquello en lo que consiste la situación crítica actual? Está por verse, quizás sí, lamentablemente tengo que decir, me gustaría que no fuese así. Sin embargo, hay demasiados ejemplos donde es posible proyectar una imagen completamente desarticulada de la realidad objetiva y concreta, y aún así que la gente prefiera eso ante una verdad incómoda, por ejemplo. Entiendo, sí. De modo que yo personalmente mantengo una expectativa abierta en ese sentido. ¿Puede haber gente que haya sido convencida por el desempeño de Massa? El otro día un revisero me dijo, yo no entiendo, por qué cuando lo veo hablar a Massa me da la impresión de que es una persona que sabe, de que es una persona que, en fin, me da mucho más presidente? Bueno, eso tiene que ver con el entrenamiento mediático que tienen los políticos profesionales, no todos, por supuesto, pero alguien como Massa definitivamente ha aprendido mucho, sabe cómo hacerlo, y de esa manera queda encapsulado precisamente en una realidad virtual que sin embargo tiene el poder de afectar a la realidad concreta y objetiva que está ahí afuera. ¿En qué medida? Habrá que ver. Sí, te entiendo. Pero que tiene posibilidades de afectar, sin ninguna tiene. Porcentaje, yo conozco un solo estudio de un científico japonés que estudia elecciones y que dijo que es más o menos alrededor del 3%. Dio otra cifra, entre 2,8 y 5%. Pero yo calculo que debe ser un poquitito menos en función de que él analizó elecciones locales y no generales. Donde la gente conoce más a la persona y por eso puede ser más influenciable por cómo se presenta el candidato. Cuando el candidato es alguien tan lejano, bueno, hay más posibilidades todavía de interferir sobre la percepción de la gente y llevarla para algún lugar específico. Claro, porque escuchándote, claro, está bien, porque yo pienso, la gente informada, politizada y que sigue la política no en tiempos electorales solamente, sino en general, es un porcentaje bajísimo de la población. El resto, o porque está cansada y ya no le interesa, conozco muchos casos, o porque nunca le interesó, o porque no tiene la capacidad, por los problemas que tiene, o por distintos motivos, no tiene la capacidad de dedicarle tiempo siquiera. La gente que no sigue la política todos los días es una enorme mayoría. Entonces me imagino que está más proclive a ser engañada por situaciones puntuales como esta, Sergio, ¿no? Yo creo que sí, pero aún quienes tenemos formación, dado que las elecciones han sido siempre, y más en estos tiempos, un fenómeno muy emocional, y esto no es raro, porque si bien nos estamos desviando un poco de la comunicación oral, si querés volvemos enseguida Sí, a los vamos a temas. volver, sí, vamos a volver. ¿Cómo no? Pero quiero citar, yo soy antropólogo de carrera de base,
y he estudiado primatología, es decir, el estudio de los primates, de las especies de monos y simios que son los más cercanos a nosotros. Y es una constante en todas las especies de primate que en los momentos de cambio de jerarquías, es decir, cuando un macho alfa deja su lugar de preponderancia dentro de un grupo y está intentando ser reemplazado por otros que lo combaten, esos son momentos de extrema ansiedad para todo el grupo. No podría ser diferente para los seres humanos, ya que un cambio en las jerarquías tiene la posibilidad de implicar grandes cambios en la vida cotidiana de todos los que forman parte del mismo grupo. De modo que aún quienes tenemos más educación formal, y no creo que dependa de la educación formal, sino del tipo de personalidad, incluso quienes tenemos más educación formal, necesitamos creer, necesitamos tener esperanza como cualquiera, y vamos a ser con aquellos que responden a nuestra misma ideología, vamos a emitir juicios mucho más leves, los vamos a Claro, claro. justificar, mientras con quienes nos oponemos todo lo contrario. Sergio, te hago una pregunta. ¿Se puede practicar, se puede entrenar la comunicación no verbal? ¿Uno puede ser coachado también en ese aspecto, o eso es algo más natural, más difícil de manipular? Sí, se puede, definitivamente se puede coachear. Es parte de mi trabajo en entornos empresariales y políticos. Se puede perfectamente, todo depende para qué lo quieras hacer. O sea, este entrenamiento en comunicación no verbal puede tener dos vertientes. Una es que seas capaz de comunicar mejor tus mensajes más auténticos, y otra es que puedas disimular mejor tus mensajes menos auténticos, de modo que, o directamente falsos, de modo que es un arma de doble filo, pero esto está en la ética de cada quien que lo aplica. Claro. Hay muchas cosas que tendríamos que dejar de lado en términos del peligro que representan, y como dice el doctor Ekman, como ha dicho el doctor Paul Ekman, la principal autoridad, la principal autoridad del campo. Se puede presentar una imagen falsa a partir del entrenamiento, pero al mismo tiempo la divulgación, y a eso también me dedico, hace que la gente vaya aprendiendo a decodificar. Y esto es algo que ha estado en el ambiente desde hace un tiempo. Y por lo tanto, ahí también hay algo de doble filo, porque el político quiere mentir más, pero la gente también está más atenta. ¿Quién gana la carrera? No lo sé. Sergio, yendo a Milei concretamente, Sí. ¿podemos repasar, lo dijiste al principio, me gustaría repasar cuál fue desde tu punto de vista la imagen o lo que comunicó, no con sus palabras, sino con sus modos? ¿Cómo no? Y cómo no, ya mismo lo hago, y si me permitís, con un contrapunto con Massa. Sí, claro, sí. Milei no oculta, en esta búsqueda de ser genuino, en esto de poner lo espontáneo por encima de lo estratégico, que ha atraído a mucha gente, no solo en la Argentina con la figura de Milei, sino en otros países, en Estados Unidos con Trump, en Europa con Meloni, en Brasil con Bolsonaro, estilos diferentes que van más a la expresión directa de las emociones y no a su disimulo o a su utilización estratégica. Hay algo que ha despertado la atracción de mucha gente. Milei no oculta su sarcasmo y lo expresó abiertamente durante el debate con todos los gestos que hacía mientras más hablaba. Las sonrisas de desestimación, sarcásticas, burlonas y otras expresiones que iban en la misma dirección. Por el contrario, el personaje de Massa, este animador, conductor, periodista de la televisión, político, quiero decir, un político que tiene las cualidades de alguien que sabe usar la televisión, se muestra aplomado. Sus movimientos de la cabeza, del torso y de los brazos son acompasados y precisos. Hizo, por ejemplo, algo que se conoce poco, que es el ladeamiento de la cabeza mientras el otro habla. Eso implica que uno está prestando atención. Mientras Milei lo sobraba, entre comillas, con sus gestos, Massa daba la impresión de estar atento e interesado, y hasta después le daba consejos acerca de lo que él tendría que hacer o no hacer para tener el supuesto éxito que Massa tiene, que, bueno, es cuestionable, ¿verdad? ¿Y sí?
el lenguaje corporal de Milei, por ejemplo, en este sentido de lo que estoy diciendo, a diferencia del de Massa, se mostró muy quieto detrás del atril, Massa con muchísimos más movimientos, incluso saliendo detrás del atril en 2 oportunidades, al principio y en el cierre, y además Milei permaneció todo el tiempo con el mentón elevado, lo cual es un acto relacionado, una postura relacionada con la actitud soberbia. No creo que nada de eso lo haya beneficiado en lo más mínimo, y no estoy hablando de un juicio de valor, de quién es mejor o quién dice más la verdad o quién miente menos o quién miente más, sino qué estás proyectando para captar el interés de la gente y transmitir la imagen y los mensajes que vos querés hacer llegar. Puedo seguir, si querés, hablando de otros aspectos de la comunicación no verbal de Milei y de Massa. No, a mí me parece que está muy claro, me quedaría media hora más, pero me parece que ha sido muy contundente y muy claro. Lo que quedará a ver ahora, Sergio, es efectivamente lo que hablábamos antes, qué influencia tiene esto en el voto del domingo, ¿no? Y qué decodificación ha hecho la gente de esto. Y algo de eso nos vamos a ir enterando estos días, supongo, por los reportes periodísticos que Bueno, eso, viste, yo lo veo de esta manera. El debate, esto ya saliendo de la conversación específica, ¿no? Pero ya que me das pie, yo lo veo de esta manera. El debate fue la primera parte. Ahora, la segunda parte es la utilización y la interpretación que hacen los medios, están los medios de un lado y están los medios del otro, las redes sociales, de esto que pasó ayer, que muchas veces no es, desde mi punto de vista, una reproducción fiel, sino que distorsiona. Entonces, la segunda parte también puede influir sobre la gente según sobre qué medio, sobre qué periodista, sobre qué red social se apoye, ¿no? No hay duda, y con esto no quisiera dejar de decir algo. No nos olvidemos también de la lamentable posibilidad de fraude. Hoy estaba recordando una película de Olmedo y Porcel, no recuerdo el título, donde ellos hacen de 2 matones que van a un pueblo a hacer fraude en las elecciones. Está en internet esa película, y hay una escena en la que ellos están en la mesa y entran al cuarto oscuro y rompen las boletas, etcétera, etcétera. Una película de Olmedo y Porcel que retrata esa situación, en broma, pero sobre la base de una experiencia que definitivamente es cierta. Sí, claro. Sergio, gracias por tu amabilidad y por tu tiempo. Un placer, Marcelo. Al contrario. Gracias, sí, cómo no. Adiós, hasta luego. Bueno, hemos conversado con Sergio Rulicki, que es doctor en Ciencias de la Comunicación Social y además experto en comunicación no verbal. Nos explicó muy bien que vio ayer en el debate. Son las 11:39, Vivi. Es momento de títulos. Es momento de título, venimos medio atrasados, sí, pero sí, nos acomodamos un poco y seguimos hasta las 12 del mediodía. Presentó la entrevista del día Bodega Araujo. Si amás el vino tanto como nosotros, te invitamos a conocer Bodega Araujo, más que un lugar para comprar vinos, donde la pasión se convierte en vino y la naturaleza se convierte en sabor.